Hola, en esta clase estaremos tratando sobre el diagnóstico del suelo y el objetivo es la de comprender el diagnóstico y la caracterización de los suelos para agruparlos con fines utilitarios y taxonómicos. Este término que habla de fines utilitarios y taxonómicos se está refiriendo a agrupar los suelos en base a características y de acuerdo a eso poder proyectar sus usos más adecuados dependiendo también de esas condiciones de aptitud que tienen que ver con las características en sí. Entonces, en el sistema de un estudio de suelos, de un mapeamiento de suelos, de una caracterización, estamos iniciando con el diagnóstico que tiene como fin entonces llegar a agrupar a los suelos en base a sus características. En ese sentido, estamos identificando lo que se denomina un grado de actuación y esta tiene que ver en cuanto a la intensidad de los estudios que se están realizando. El primer punto, en primer lugar, estamos tratando el grado de actuación a nivel fundamental que tiene que ver con grandes áreas, algunas zonas donde existe poca información, de manera que se está empezando a generar esas informaciones. Dentro de este grado de actuación podemos estar encontrando el esquemático, el exploratorio y el generalizado. Entonces son estudios muy generales que empiezan a dar las primeras informaciones para posteriormente ir, digamos, profundizando los estudios y dar información más detallada. Cuando estamos hablando a nivel esquemático, estamos teniendo su finalidad, que es la de un inventario muy general y la de brindar información preliminar. La metodología empleada en esta etapa de estudio entonces tiene que ver con la compilación de información, una información indirecta y estamos hablando de una inferencia. De manera que aquí estamos realizando estos estudios, estamos tratando con información existente, con información secundaria. Y cuando estamos refiriéndonos a la escala de publicación, estamos hablando de una escala aproximadamente de 1-2 millones. Esta escala de publicación tiene que ver con el detalle, con el grado de relación que existe entre el terreno y el papel, lo que se va plasmando entonces en los mapas. Entonces estamos hablando de un nivel esquemático, posteriormente pasamos a un nivel exploratorio, cuyos fines también son la de un inventario general de los recursos un poco más detallado que el anterior, es decir, que el esquemático, y determinar las posibilidades de desarrollo de estudios posteriores o áreas idóneas para un desarrollo específico. Como metodología, en esta etapa se está previendo el examen de grandes áreas en un poco tiempo. Se trata la información preexistente, se realizan transectos rápidos, es decir, algunas observaciones realizando algunas líneas de estudio, líneas de observación, a eso se llama transectos rápidos, y estamos hablando de la detección de condiciones para el desarrollo. En este punto hablamos de las condiciones críticas y otras condiciones relevantes. En este sentido, la escala en la cual se van a estar publicando los mapas ya viene a una escala de 1 o 2 millones a 1.500.000 aproximadamente. Entonces, pasamos a nivel generalizado, donde estamos hablando ya que la finalidad de este estudio es la de una planificación regional, localización de proyectos de desarrollo y en la metodología de trabajo estamos hablando de transectos rápidos, o sea, un recorrido a nivel de campo en ciertas líneas que se van determinando especialmente teniendo en cuenta la accesibilidad a los lugares y realizando algunas observaciones rápidas. La escala de publicación ya está desembocando en 1.750.000 a 1.250.000 aproximadamente. Entonces recordamos que la escala es la relación que existe entre la medida que tiene un elemento en el terreno y
su correspondencia en el papel, es decir, en un mapa. Entonces, a nivel de un grado fundamental de levantamiento de suelo, estamos identificando tres grupos: el esquemático, el exploratorio y el generalizado. Recordamos que en este grado de estudio, entonces, estamos teniendo la recopilación de información muy general, se aplica a grandes áreas donde existe poca información, donde la metodología básica más bien trata de una recopilación de información existente. Siguiendo con estas definiciones de los tipos de levantamiento, estamos hablando de un grado ya a nivel de estudio, y aquí ya se va detallando más la información que se va a requerir para llegar a agrupar a los suelos por sus características en cuestión. Entonces aquí estamos hablando de un nivel de reconocimiento y ya podemos estar identificando de un nivel de semidetalle. Entonces, la finalidad justamente que tiene que ver cada uno de estos tipos, nuevamente, el de reconocimiento tiene la finalidad de estudios de previabilidad, localización de proyectos, estamos hablando de una planificación local, estudios integrados, determinación de áreas de desarrollo prioritario y aquellas que solo son adecuados para agricultura intensiva o pastoreo. Entonces, aquí ya estamos teniendo una información mucho más profunda que el caso del fundamental, y estamos atendiendo que la finalidad justamente de los levantamientos del suelo tienen que ver con el uso futuro de esos suelos, de manera que esos usos tengan una visión sostenible, es decir, tener las características propias del terreno, de los suelos, agruparlos en base a esas características y darle un uso de acuerdo a esas características que van a determinar un potencial productivo o un potencial de uso de aquellos suelos. De este modo vamos a estar evitando lo que se denomina la sobreexplotación o la subutilización de estos recursos que tienen que ver con el suelo. Bueno, en cuanto a la metodología de trabajo, estamos hablando ya de la teledetección principalmente, cubriendo toda el área. La teledetección tiene que ver con la obtención de imágenes de la cobertura terrestre a través de plataformas montadas en los satélites. Estamos hablando de la observación de la fisiografía. La fisiografía tiene que ver con la forma de la Tierra. Aquí nosotros también solemos llamar a estos sistemas de paisajes, donde podemos hablar de las lomadas, llanuras, valles, en fin, serían los tipos entonces de paisajes. Estamos hablando ya de una prospección en campo y se está realizando ciertos transeptos para poder realizar esta prospección. Es decir, que ya estamos hablando de muestreo, de manera que vamos a estar realizando eventualmente siempre un recorrido de campo. El transecto es la metodología básica, pero esta ya se va acompañando de prospección, es decir, observaciones, obtenciones de muestras de suelos, ya sean de barrenadas o de calicatas propiamente. Se analiza también, siempre se utiliza la información preexistente, esta es la base para cualquier estudio. Y también tenemos que identificar los principales condicionantes y áreas con riesgo o baja potencialidad. Entonces, aquí ya estamos teniendo en este nivel de estudio, a nivel de reconocimiento, una metodología que me va a permitir dar información más detallada, que por cierto siempre es una información muy básica aún, pero ya son las primeras informaciones más profundas que van a estar desembocando en la proyección de usos sostenibles del recurso suelo. En cuanto a la escala de publicación, aquí estamos hablando de 1.400.000 a 1.100.000. Ya vemos que va la misma teniendo más información.
es decir, los elementos ya se van a estar viendo con más detalle, de manera que a este nivel entonces serían dos escalas o un rango de escalas que podemos estar empleando. Vale también recordar que esta es la escala de publicación del mapa, porque cuando hablamos de levantamiento de suelos o estudios, prospección, también solemos tratar lo que se denomina la escala de trabajo, es decir, a qué escala está impresa la cartografía que estoy empleando para hacer los reconocimientos a nivel de campo. Bueno, entonces una cosa es escala de trabajo y otra cosa sería escala de publicación. Cuando pasamos a un nivel semidetallado, entonces siempre en un grado de estudio, aquí ya estamos tratando la evaluación económica, los estudios de viabilidad de alternativas y aquí ya tenemos el fin entonces de implementar programas de desarrollo. Entonces ya estamos hablando de un trabajo mucho más detallado. Eh, de repente no significa que se esté excluyendo otras finalidades vistas anteriormente, solamente que se la van sumando. Lo mismo que en la metodología de trabajo. Aquí ya estamos hablando de una teledetección combinada con una prospección de campo importante. Es decir, hacemos muchas observaciones a nivel de campo, ya sean con calicatas o con barrenadas para tener muestras de suelo. Estamos tratando ya aquí de mayor cantidad de análisis físico-químicos de suelo para que pueda dar entonces las informaciones pertinentes. En cuanto a la escala de publicación, aquí ya podemos ver la escala 1-100.000 y la escala 1-25.000. En la medida que la escala va disminuyendo en valor numérico, lo que está aumentando es el detalle de la información que se plasma en los mapas respectivos. Entonces, pasando a otro grado de actuación, podemos ya estar viendo el grado de ejecución. Aquí ya se trata justamente de trabajos mucho más detallados. Aquí ya tenemos el tipo detallado y muy detallado, de manera que ya tiene que ver con la realización de algunos trabajos, algunos proyectos de inversión que tengan que ver con el uso del suelo. Entonces, a nivel detallado podemos encontrar el diseño y redacción de proyectos concretos. Ya estamos incorporando planes de conservación de suelos, estudios a nivel de finca. En cuanto a la metodología de trabajo, aquí estamos hablando de la prospección de campo principalmente y con un apoyo limitado de fotointerpretación, es decir, interpretación de fotografías aéreas. También podemos estar hablando aquí de la incorporación del uso de imágenes satelitales siempre, ya que las mismas van a estar apoyando los trabajos de campo. Y en cuanto a la escala de publicación, aquí estamos hablando de una escala 1-25.000, 1-10.000 propiamente. Entonces, también tenemos que un poco reconocer que en la medida que estamos detallando la información, los costos van aumentando. ¿Por qué? Porque justamente aumenta la intensidad de muestreo a nivel de campo, aumenta la cantidad o la intensidad de análisis físico-químicos que estamos realizando para llegar a esos niveles de estudio. En cuanto al nivel muy detallado, aquí ya estamos tratando de una finalidad o tiene ya el fin de estudios especiales para planificación, incluso ya hablamos de fincas experimentales. Y en la metodología de trabajo se establece una malla para una prospección sistemática o transectos sistemáticos. Esto, por ejemplo, podríamos poner para el caso de la agricultura de precisión, donde ya se tienen áreas muy pequeñas donde se realizan estudios muy detallados, ya a nivel de parcelas, como para estar previendo la utilización también más económica, más adecuada, más sostenible de los insumos, tanto fertilizantes como los otros insumos agroquímicos.
Entonces aquí estamos teniendo la escala de publicación que va a ser de 1.5000 a 1.000 aproximadamente. Entonces son tres grandes grupos que estamos viendo desde el punto de vista del grado de actuación que tengan que ver con los tipos de levantamiento. En el primer caso vimos el grado fundamental, posteriormente un grado de estudio y aquí estamos hablando ya de un grado de ejecución. Es decir, ya estamos realizando trabajos a nivel de campo con las informaciones que hemos recabado y las mismas que van a estar, digamos, destinadas al mejoramiento del uso del suelo más el aumento de la productividad de los mismos. Aquí tenemos el tipo de mapa de suelo de acuerdo al número de observaciones. Esos grados de actuación que estuvimos mencionando tiene que ver con una, digamos, una intensidad en los muestreos, en los estudios, y esas intensidades de muestreos tienen que ver también con el tipo de mapa que vamos a estar sacando. Entonces, cuando estamos hablando de que el tipo de mapa es un exploratorio, un esquemático, un generalizado, el tema de la escala aproximada de teledetección, es decir, la escala en la cual estamos analizando las imágenes de satélites, estaríamos hablando de una escala 1.40.000 a 1.30.000. Recordamos que en la medida que la escala disminuye, aumentan los detalles de los elementos de la cobertura terrestre en los materiales cartográficos, en este caso en una imagen satelital. No se realiza calicatas, no se realiza sondeos. Entonces aquí la unidad cartográfica base es de 1000 hectáreas, que es una unidad cartográfica básica, es el menor área que se va a estar mapeando. Y la tolerancia de la situación de límites en metros es de 500 a 1000 metros. ¿Qué significa esto? Que lo que yo estoy definiendo como un límite de un tipo de suelo o una característica puede estar entre 500 a 1000 metros, a más o a menos. De manera que hay un error que se tolera dentro de este tipo de mapa que se está generalizando. Cuando hablamos de nivel de reconocimiento, aquí la escala de observación de las informaciones cartográficas, ya sean imágenes de satélite, fotografías aéreas, ya estamos hablando de 1.20.000, 1.15.000, 1.30.000 aproximadamente. Aquí ya estamos hablando de la presencia de calicatas, es decir, una observación detallada en el campo. Hacemos una calicata y ya se extrae muestras de suelos. En cuanto a los sondeos, aquí podemos hacer un sondeo cuando estamos trabajando a un nivel de 1.20.000 y no se realiza sondeos cuando se trabaja aproximadamente entre 25 30.000 la escala. Entonces aquí tenemos el total de observaciones, los análisis completos. Aquí vamos a estar tratando de 4 análisis. Y la unidad cartográfica base aquí es de 100 hectáreas, es decir, un elemento que tiene 100 hectáreas, un tipo de suelo, una característica, está ya apareciendo en el mapa. Si estuviéramos tratando el caso anterior, el caso exploratorio, esquemático generalizado, si yo tengo una parcela que tiene una característica dada y que tiene 100 hectáreas, aquí no va a aparecer todavía. Se generaliza dentro de la unidad más grande. En cuanto a la tolerancia del error, aquí estamos hablando de 200 a 500 metros del límite, entonces, del tipo de suelo o de la información que se esté levantando. Cuando estamos hablando a nivel semidetallado, aquí ya van a ir aumentando también la cantidad de observaciones. Aquí estamos hablando de una calicata, por lo menos para esa escala 1.20.000, 0.5 cuando estamos tratando en rangos grandes, o esto puede ir incluso a 2. Los sondeos también van a ir aumentando. Estos sondeos son observaciones a la cual nosotros denominamos semidetallados. A la calicata la denominamos una observación detallada. ¿Por qué? Porque cortamos el perfil, ingresamos a la misma y empezamos a traer muestras
directamente. En cambio, con una barrenada, nosotros estamos introduciendo un barreno y con esta empezamos a captar los diferentes suelos que corresponden a las diferentes capas. Entonces, se la considera una observación simple, un sondeo en ese caso. Bueno, aquí ya estamos hablando de análisis completo de suelo. La unidad cartográfica base es de 25 hectáreas, es decir, una parcela que tenga una característica determinada con 25 hectáreas ya va a aparecer en nuestro mapa y el error se tolera entre 100 a 200 metros en cuanto al límite de un tipo de suelo y otro, ¿verdad? A nivel detallado, vamos a ver que van aumentando la cantidad de observaciones detalladas, lo que serían las calicatas, así también las observaciones semidetalladas o simples, que serían las barrenadas, los sondeos. Aumentan los números de análisis físico-químicos y aquí la unidad cartográfica mínima ya va a ser de 0,5 hectáreas, siendo 20 metros entonces la tolerancia del error. Y por último, en el tipo muy detallado ya vamos a ver que aumenta bastante la cantidad de observaciones de calicatas, de sondeos, de análisis físico-químicos de suelos. La unidad mínima que aparece en el mapa aquí ya es de 0,25 hectáreas y el error se tolera entre 4 a 10 metros. Entonces vemos cómo un mapa me puede dar una información desde un nivel exploratorio hasta un nivel detallado. En la medida que yo voy acercándome al nivel muy detallado en cuanto al tipo de mapa que voy generando, tengo mayor detalle de la información, pero tenemos que atender que los costos son muy elevados. De manera que el tipo o la escala de trabajo se tiene que definir de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los objetivos que se están teniendo. Si es posible, deberíamos de tener toda la información a nivel muy detallado, pero los recursos económicos no siempre me permiten tener la información a ese nivel. Aquí tratamos la metodología de los levantamientos de suelos. Antes que nada, tenemos que mencionar que el estudio de suelos se considera como una información científica porque sigue el método científico. Es decir, parte de una observación, planteamos un problema y así sucesivamente. Entonces, la ejecución de un levantamiento de suelos cumple con el método científico y esto lo van confirmando, lo van enunciando diferentes autores. Por un lado, estamos hablando de que existe la selección de un modelo dentro de un sistema de estudio y dentro de este modelo nosotros estamos considerando como nivel de estudio el pedón, el polipedón y el paisaje. Y estamos hablando de medición de características y propiedades del sistema y su ambiente. Por dar ejemplo, podemos tener color del suelo, textura, estructura, el grado de erosión, la capacidad de intercambio catiónico. Aquí podemos tener la reacción del suelo, es decir, estamos midiendo propiedades o características físicas y químicas del suelo, por el cual voy a estar posteriormente realizando la clasificación y el agrupamiento de los suelos en los mapas que hemos citado anteriormente. Digo citado anteriormente porque el nivel de detalle va a depender a la elección justamente que va a tener que ver con un sistema de financiamiento en la elaboración de los estudios de suelos. Y por último vamos a tratar de las etapas de un levantamiento de suelos. De un modo general, nosotros siempre estamos considerando 3 etapas principales o 3 pasos para la elaboración de los mapas o el estudio de suelos. Y hablamos de una fase de precampo, campo y postcampo. Lo que aquí estamos, digamos, enunciando en diferentes puntos. Aquí estamos hablando de una fase preparatoria,
donde empezamos a recopilar toda la información existente de un lugar. Se define el nivel del estudio que voy a estar realizando, la escala del mapa que voy a generar. Posteriormente estamos hablando de una fotointerpretación preliminar, es decir, estoy trabajando con la observación de fotografías aéreas. Puedo también aquí incorporar imágenes de satélite, ya que se dispone incluso actualmente con mucho detalle, una buena resolución de imágenes de satélite. Y entonces posteriormente hago un recorrido preliminar a nivel de campo. Entonces, aquí en la fase preparatoria, la fase preliminar, yo estoy hablando justamente de la etapa de precampo. Este recorrido preliminar de campo incluso se incluye todavía dentro de este precampo, ya que aquí voy a estar realizando las primeras observaciones y puedo también estar testando la metodología de trabajo si va a ser adecuada o no, y que tengo que estar ahí mejorando para poder llegar a los objetivos que tengo trazado, cual es de poder levantar informaciones a nivel de campo de los suelos y poder agruparlos. Aquí a nivel de campo voy a estar realizando la descripción completa de los perfiles, observaciones detalladas, observaciones de identificación, otras observaciones. Entonces, eventualmente lo que yo estoy aquí preparando, observando, ya teniendo a nivel de gabinete o precampo, voy a ir a confirmar y a complementar con los trabajos de campo. Cuando hablamos de los métodos de mapeo, existen diferentes sistemas. Puedo hablar de una red rígida donde determino un recorrido que sí o sí debo cumplir. Los transectos, que son recorridos cruzando líneas rápidas, un mapeo libre. Las áreas o zonas de muestreo. Entonces, con esto vamos a estar teniendo la metodología del mapeamiento en sí. Y en la fase de gabinete, o podría llamarlo también postcampo, lo que se hace es cruzar toda la información que se ha realizado en la fase preparatoria, empezamos a contrastar con los trabajos de campo, con los análisis, y ahí tenemos entonces ya la elaboración de un mapa final de suelos. Bueno, de este modo estamos tratando de un modo bastante introductorio lo que tiene que ver con el levantamiento de los suelos. Muchas gracias por su atención.